Y, Señor, gracias por esta noche, porque estamos acá reunidos una vez más. Un grupo de tus hijos, Padre Santo, que estamos buscando de ti esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, para entender tu santa palabra. Porque tu santa palabra, Señor, se ve con ojos espirituales, no con ojos humanos. Te rogamos, Señor, que derrame sobre nosotros sabiduría e inteligencia, que bendigas a cada uno de los que estamos acá reunidos y que permitas que los que aún no se han reunido, Señor, se unan a nosotros, para que podamos crecer, Padre Santo, leyendo tu palabra. Señor, gracias por tus infinitas misericordias para con nosotros, que ha estado con nosotros acompañándonos en cada momento y podemos, Señor, compartir. Alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien, entonces, como siempre, ¿verdad? Un rápido, ¿verdad? Recordatorio de lo que hemos estado viendo en clase, ¿verdad? Sobre el libro, el autor, el tema, la fecha, ¿verdad? El bosquejo, que prácticamente ha sido nuestra forma de guiarnos en todo lo que hemos leído, ¿sí? Sí, permítanme un momento. Ok, como les iba diciendo, ¿verdad? ¿Cómo nos hemos dirigido gracias al bosquejo? ¿Verdad? Y hemos ido, ¿verdad? Desglosando lo que es el bosquejo también. Esto de aquí es la función didáctica de cómo estaban divididas las tribus de Israel, ¿sí? O cómo estaban, mejor dicho, distribuidas en el campamento. Por supuesto, en medio estaba la tribu de Leví. Aquí, ¿verdad? El viaje que retrata todo lo que tenían que atravesar los israelitas para llegar a la tierra prometida desde Egipto, ¿sí? Un viaje que debía de durar aproximadamente entre 4 y 6 meses, pero que tardó 40 años. ¿Debido a qué? Veamos, eso salió en la clase pasada. ¿Debido a qué? Le voy a preguntar a la hermana. Vaya, tengo 35 hermanos hoy aquí. Me alegra mucho eso, ¿verdad? Vamos a ver quién estuvo la clase pasada. Hermana Wendy Cuellar, ¿por qué dijimos la clase pasada que estuvieron 40 años los israelitas en Egipto? En general era porque después de toda la desobediencia, de todas las veces que habían airado a Jehová con sus actitudes, él al final había decidido que nadie de esa generación entraría a la tierra prometida. Entonces tenía que morir toda esa generación que salió de Egipto para que la nueva generación sí pudiera entrar. Muy bien, excelente. Vamos a ver a alguien más que estuvo la clase pasada. Híjole. Veamos. Creo que hermana Daisy, ¿de cuántos años para arriba debían ser exterminados? ¿De qué generación? ¿De cuántos años para arriba? De 35. No. 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 De 20 No. años para arriba se habían hecho dos especificaciones inclusive, ¿sí? Se habían hecho dos especificaciones inclusive, ¿verdad? De 20 años para arriba. Eran dos cosas, ¿sí? De 20 años para arriba se podía ir a la guerra, ¿sí? Y cuando Dios mandó y dijo, ¿verdad? Que iba a exterminar o que iba a acabar con toda una generación de Israel, se refería a todos los que eran mayores de 20 años también. Ok. Muy bien. Listo. Entonces, eso más que todo en esa parte, ¿verdad? Muchas gracias. Vimos también el propósito. Y aquí fue la parte más interesante donde estuvimos viendo, ¿verdad? Todo lo que fue el por qué estuvieron 40 años en el desierto, ¿sí? Los israelitas y no 40 y 60 años, ¿sí? El capítulo 13 y 14, que son de los más fuertes. Híjole, ya le di una spoiler. Perdón, ¿verdad? Y acontecimientos reconocibles de esto, ¿verdad? La nube y el remolino de fuego, el maná y las codornices, ¿verdad? Que esto de aquí lo hice más que todo, ¿verdad? Lo del capítulo 11, ¿verdad? Recomiendo que lo lean. Los hermanos que no pudieron asistir a la clase pasada, ¿verdad? Recomiendo que lo lean.
¿verdad? Porque por lo general en las clases dominicales, ¿verdad? Cuando somos niños se nos retrata de una forma muy bonita la historia y que los israelitas pidieron comida y Dios les dio comida y todos contentos y felices, pero la verdad es que no fue tanto así, sino que los israelitas hicieron enojar a Dios y por eso es que les hizo llover codornices y tan codiciosos se volvieron los israelitas, ¿verdad? Tan, bueno, la palabra que nosotros usaríamos en realidad sería tan aborazados se volvieron, ¿sí? Tan aborazados se volvieron con las codornices que al final lo que sucedió es que Dios hizo que se enfermaran con las codornices, ¿sí? Entonces, también tenemos la murmuración de Aarón y de María, ¿verdad? La ira de Moisés y la roca del desierto, una historia que todos conocemos, ¿verdad? Y todo esto retrata lo que es la purificación del pueblo como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esta generación con pensamiento de esclavo muere. Muere en el desierto. Toda esta generación, por así decirlo, inmunda, perversa, en las mismas palabras de Dios, ¿sí? En las mismas palabras de Dios. Una generación indigna muere y nace una nueva generación, ¿sí? La generación libre, por así decirlo, ¿sí? Una generación que ya no tenía la mentalidad de esclavo, sino que había visto las obras maravillosas de Dios y que lo iban a seguir a él por sobre todas las cosas. Se suponía, porque más adelante ya sabemos cómo cambia la historia, ¿verdad? Y también tenemos el confrontamiento con otros reinos, Balaam y Balac. Ok, me voy a saltar esto de confrontamiento con otros reinos, sí, no porque no sea importante, sino porque eso es algo que podemos dejarlo para después, ¿verdad? Y Balaam y Balac también. En realidad, ¿verdad? Bueno, me imagino que tal vez muchos no reconocen el nombre de Balaam o de Balac, pero hoy en lo que quiero centrarme, ¿sí? Es en las leyes y las costumbres, ¿sí? No voy a retratar, ¿verdad? Ni hablar sobre absolutamente todas las leyes que aparecen, ¿verdad? En el libro de Números, ¿sí? Principalmente porque también aparecen bastantes leyes en el libro de Deuteronomio. Así que podemos aprovechar todas las dos clases de Deuteronomio para hablar bastante sobre todas las leyes, más que todo, ¿verdad? Entonces, la primera ley que tenemos es la ley sobre la restitución, que la podemos encontrar en el capítulo 5, en el versículo 5. ¿De qué libro? ¿De qué libro estamos estudiando? El libro de Números, ¿verdad? La ley sobre la restitución, sí, ¿verdad? Confesar el pecado. Se debe compensar el daño y dar una quinta parte extra, ¿verdad? Con lo compensado. Y a la par de eso, dar un carnero para la expiación, ¿verdad? Cuando a lo que quiero decir, cuando digo que se da un carnero para la expiación, es que este carnero se lleva al sacerdote y él se encarga de hacer el ritual apropiado para la expiación, ¿sí? La ley sobre los celos, ¿verdad? Que está en el capítulo 5, versículo 11. Se debía llevar, ¿verdad? Mucho ojo aquí, mucha atención, sí, ¿verdad? Se debía llevar a la mujer bajo sospecha al sacerdote, ¿verdad? Ah, bajo sospecha de que, pues bajo sospecha de adulterio más que todo, sí. Y también a la par de eso se debe llevar una ofrenda. Ahora, ¿qué ofrenda se tenía que llevar? ¿Verdad? Les di la cita bíblica en este caso porque quiero que me lo busquen y me digan cuál es la ofrenda que tenía que darse, ¿verdad? A la par de llevar a la mujer. Entonces, quiero que hoy, sí, búsquenlo, ¿verdad? Por mientras les digo quién es el que me va a buscar eso. Sí, vamos a ver. Alguien que no haya participado en la clase pasada porque no sería justo, ¿verdad? La vamos a... Ok. Arlet, ¿estás ahí? Sí, amén. Amén. Ok. Por favor, búscame en el libro de Números, capítulo 5, versículo 11. A partir del versículo 11, sí. Si me Sí. puedes encontrar cuál es la ofrenda que tenía que ir a la par cuando la mujer era llevada así. No, te espero, ¿verdad? Mientras ella lo busca, ¿verdad? La ofrenda, ¿verdad? Las instrucciones que deberían seguirse, ¿verdad? La ofrenda debe ser puesta sobre las manos de la mujer y el sacerdote debe tomar agua santa y poner polvo del suelo del tabernáculo en el agua, ¿sí? En el recipiente donde estaba el agua, ¿verdad? Luego de eso seguían una serie
bueno, la palabra en realidad son maldiciones, porque básicamente lo que el sacerdote hacía en ese momento era proferir maldiciones, en el cual básicamente él le decía a la mujer que si ella de verdad se había acostado con otro hombre y había adulterado, entonces lo que iba a suceder es que su vientre se iba a hinchar y se le iban a caer los muslos, ¿verdad? Y de hecho esto se escribía en un libro y luego se borraba con el agua, ¿verdad? Agua que era para amargar, ¿verdad? Según en las escrituras, así se escribe esta agua, o sea, es agua para amargar. Y lo que sucedía es que si la mujer se tomaba esta agua y ella era culpable, entonces le sucedía lo de la maldición. Se le hinchaba el vientre, ¿sí? Y se le caían los muslos. Y además de eso era inmunda y tenía que ser echada fuera del campamento porque en aquellos tiempos era una ley, ¿sí? Era una ley que todo inmundo debía ser echado fuera del campamento. No sé, Arlet, si encontraste ya cuál era la ofrenda. Sí, me dijiste el capítulo 5, pero en realidad es el 15, ¿verdad? Sobre las ofrendas, no, el ley es de, no. Creo que sí. Oh, bueno, ok. ¿Cuál fue la ofrenda? Sí, bueno, aquí menciona el sacrificio, menciona de ovejas o vacas. También menciona un efa de flor de harina y un hin de aceite. Es el Mm, 5:11. Permíteme, creo que me fui 15 en atrás. adelante, hermano Caleb. ¿Sí? No sé si alguien más lo puede encontrar, por favor. Si gusta, yo se lo leo. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el Es sacerdote correcto. hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. No sé si continúo. No, de hecho estuvo perfecto. Muchas gracias, ¿verdad? Amén. Muchas gracias. Entonces, ¿verdad? Esa era la ofrenda, ¿verdad? Para la ley de los celos, ¿sí? Entonces, pasando, ¿verdad? A el voto de los nazareos. No sé si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad, bueno, los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia de estudio, ¿sí? La Biblia de estudio en la que nos estamos basando ahorita, ¿verdad? ¿Quién de ustedes me puede, ¿verdad? De los que lo han leído, ¿quién de ustedes me puede definir la palabra nazareo? Caleb, ¿Sí, hermana? papi, un nazareato es una persona, un nazareno es una persona que está apartada para Dios, consagrado para Dios, y así como Sansón, que fue consagrado, ¿verdad? En él no podían pasar navaja por su cabeza, ni tomar vino, ni tan siquiera comer uvas podía un nazareato, uno que era nazareno, ¿ah? Eso es consagrado totalmente para Dios. Eso es un nazariato. Es Amén, papá. correcto, sí. Ese es un nazareo. Es correcto, Ujú. ¿sí? Y de hecho, Amén. ¿verdad? Además de eso, ¿verdad? Al tiempo de que ellos tenían de cumplir su voto, ¿verdad? Ellos debían presentar ofrendas también, ¿sí?
debían presentar ofrendas. No voy a ponerlo a buscar ahorita porque ya me di cuenta de que habría que leer todo el capítulo 6. Sí, pero, ¿verdad? Pasando, ¿verdad? Bueno, no vamos a pasar de eso, ¿verdad? La verdad es que sí es importante. Porque de hecho, ¿verdad? Si uno lee este capítulo, se da cuenta de que también habían ciertas restricciones para las mujeres, porque podría hacerse, ¿verdad? Que en algunos casos el esposo se opusiera, ¿verdad? Al voto de la mujer, al querer hacer el nazareo, ¿sí? Podría oponerse, ¿verdad? Pero si el esposo estuviera totalmente de acuerdo con ella, ¿sí? Entonces no habría ningún problema, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, tal y como le decía la hermana Daisy, durante todo el tiempo que se hubiera destinado para el voto nazareo, ¿sí? Durante todo ese tiempo, esta persona estaba destinada a ser santa, ¿sí? Y, ¿verdad? Algo que tal vez no tocamos mucho en esta clase, pero que tal vez sí lo tocó la pastora Doris, es la parte sobre la inmundicia. Y es que estas personas, además de no poder comer ciertas cosas ni beber ciertas cosas, tampoco podían tocar muertos. Y de hecho, es que ningún israelita, ¿verdad? Ningún israelita tenía como tal permitido tocar ninguna cosa muerta, ningún animal muerto. De hecho, existen, ¿verdad? Rituales específicos para después de haber tocado algo muerto, que inclusive los sacerdotes, ¿verdad? Quienes eran los encomendados a realizar los múltiples actos de sacrificio con animales, ¿verdad? Que incluía también quemarlos y todo lo demás, ¿verdad? También tenían que seguir estos ritos para quitarse la inmundicia de encima, ¿sí? Y esto, ¿verdad? Estos mismos ritos eran mucho más fuertes para aquellos que tomaban el voto del nazareo, ¿sí? Porque prácticamente toda la bendición y toda la, por así decirlo, toda la santidad, ellos la llevaban sobre su cabeza. Y si alguna vez ellos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien en su casa moría, ¿sí? Entonces ya caía en inmundicia la bendición que llevaban sobre su cabeza. Entonces ya ellos tenían que recurrir a hacer uno de estos rituales en específico para poder recuperar, ¿verdad?, la santidad. Y por supuesto también llevar ofrendas para la expiación y todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿verdad? Las leyes sobre las ofrendas. En este caso, ¿verdad? Las leyes sobre las ofrendas. No lo voy a explicar demasiado, ¿verdad? Pero sí quisiera que lo leyeran ustedes a manera personal, en el capítulo 15. ¿Por qué? Porque las leyes de las ofrendas básicamente son instrucciones dadas por Dios para la presentación de ofrendas y los animales requeridos para cada una de ellas, ¿sí? De hecho, más adelante, ¿verdad? Se desglosan cada una de ellas de forma más puntual, inclusive, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Tenemos las ofrendas diarias, ¿sí? Ofrendas diarias. Les pregunto yo, ¿qué pensarían ustedes si todos los días se pidiera ofrenda? ¿Eh? Es interesante porque en aquellos días, todos los días se pedía ofrenda. Ni escuchen nada más, ¿verdad? Escuchen nada más lo que se pedían. Se pedían 2 corderos, 1/10 efa de flor de harina, amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas. Y con cada cordero tenía que ir 1/4 de hin y libación de vino superior, ¿sí? Y esto era todos los días. 2 corderos todos los días. 1/10 efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite y olivas machacadas todos los días, ¿sí? Y esto, ¿verdad? Todos, todos los días. Y veamos, ¿verdad? Las ofrendas mensuales, ¿sí? Si se preguntan por la ofrenda del día de reposo, es exactamente lo mismo que las ofrendas en diarias, ¿verdad? El día diario. Lo único que no lleva en conjunto es el vino, pero las ofrendas mensuales, ¿verdad? Son 2 becerros, ¿sí? Un carnero, 7 corderos, ¿verdad? Y que quede ahí bien, ¿verdad? Que con cada becerro son 3/10 de flor de harina amasada con aceite. Con cada carnero son 2/10 de flor de harina amasada con aceite. Con cada cordero es 1/10 de flor de harina amasada con aceite, ¿verdad? Y ahí también va incluido libaciones de vino, ¿verdad? Y medio hin con cada cordero. También una tercera parte de hin
con cada carnero, ¿sí? Cuarta parte de hin con cada cordero. Y por si fuera poco, también un macho cabrío, ¿verdad? Ahora, esto es de forma mensual. De forma mensual, ¿verdad? Y todavía hay quien se queja del diezmo. Siempre hay quien se queja del diezmo. Ahora, para las ofrendas de las fiestas solemnes, ¿sí? Para las ofrendas de las fiestas solemnes, es exactamente lo mismo que las ofrendas mensuales. Solo que en este caso se da prácticamente al doble. Ahora, ¿cuál es la fiesta solemne como tal? Es la fiesta de la Pascua, ¿sí? A los 14 días del mes primero. Entre 2 tardes, si mal no recuerdo, sí, entre 2 tardes. Entonces, ese mes hay que entregar el doble de lo que se entrega en un mes normal, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? Lo de las ofrendas mensuales, únicamente para que se les quede aquí, ¿verdad? 2 becerros, un carnero y 7 corderos, ¿sí? 2 becerros, un carnero y 7 corderos. Entonces, la visión panorámica, ¿verdad? La mencionamos la clase pasada, vale la pena mencionarla hoy también, ¿verdad? El progreso del pueblo cuando decidió seguir a Cristo, la paga por la rebeldía aun cuando Dios fue fiel, y una nueva generación nace para ir a la tierra prometida. Las características especiales de este libro, ¿verdad? Son la peregrinación en el desierto, las murmuraciones, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si una generación falla, Dios levantará otra. Los censos antes y después del desierto y lo que es la disciplina divina. Entonces, bien, esta ya es la diapositiva final, ¿verdad? La diapositiva final del día de hoy. O bueno, mejor dicho, de la presentación, no del día de hoy, ¿verdad? No quise sacar rápidamente las leyes porque quería hablar un poquito sobre, ¿verdad? Balaam y Balac. ¿Qué sucedió en esa historia? ¿Qué pasó en esta historia? Bueno, muy simple. Balaam, híjole, problemas técnicos, ¿verdad? Balaam era un hombre que podía escuchar la voz de Dios, sí. Él, de hecho, era príncipe, si mal no recuerdo, de uno de los muchos reinos que Israel se encontró en el camino. Y Balac era uno también, era rey, de hecho, de uno de los reinos que Israel estaba por confrontar. Y Balac se dio cuenta, ¿verdad? Después de mucho tiempo, cuando Dios empezó a recuperar, por así decirlo, no el aprecio, sino más bien empezó a darle más fuerza a Israel, ¿sí? Porque estos empezaban ya a dejar atrás su pensamiento de esclavitud, ¿sí? Cuando estos empezaban a abatir reinos en su camino, Balac se dio cuenta de esto y mandó a llamar a Balaam, ¿sí? Mandó a llamar a Balaam. Lo que sucedió es que al final de esa historia, Balaam terminó bendiciendo 3 veces a Israel. ¿Por qué razón? Bueno, Balac le pidió 3 veces que maldijera a Israel. Ahora, ¿por qué Balaam terminó bendiciendo 3 veces a Israel cuando Balac le pidió lo opuesto? Que inclusive, ¿verdad? Que inclusive Balac lo amenazó de muerte. ¿Sí? Bueno, pues resulta que como Balaam puede escuchar la voz de Dios, Dios le dice que debe de bendecir a su pueblo. ¿Mm? Debe de bendecir a su pueblo. Entonces, cada vez que Balac le pide a Balaam, ¿sí? Le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel, porque de hecho se sabía que cualquiera que Balaam maldijere iba a ser maldito. Esa, ¿verdad? Era casi como una ley que todos los reinos alrededor del reino de Balaam conocían, ¿sí? Cualquiera que fuera bendecido o que fuera maldito por Balaam iba a ser maldito o bendecido respectivamente, ¿sí? Entonces, cuando Balac escucha que Balaam
bendice a Israel, ¿verdad? 3 veces, después, aún después de todas las amenazas y después de todo el enojo y después de todo el reproche, ¿sí? Es entonces que Balac y Balaam toman caminos separados, ¿sí? Ahora, con respecto a Balaam, y únicamente hablando de Balaam, ¿sí? En ese caso, ¿verdad? Al final, él también, su reino también terminó siendo acabado por los israelitas, ¿sí? Él también terminó cumpliendo con lo que era su deber dentro del plan divino. Y cabe mencionar, ¿verdad?, que muchos de los reinos, prácticamente casi todos los reinos que se encontraron en el camino de Israel, que se les opusieron, ¿sí? Que se les opusieron, porque hubieron otros reinos que a los que Israel lo que hacía era que mandaba, ¿sí? Mandaba primero exploradores, pidiendo por favor, déjennos pasar. No queremos hacerles ningún daño, no queremos hacerles ningún mal, ni siquiera queremos nada de ustedes, no les pedimos provisiones, no les pedimos agua, no les pedimos que nos vendan cosas y no les pedimos nada que comprar tampoco. Solo queremos pasar por su tierra, rodearla, si ustedes nos lo permiten, ¿sí? De forma pacífica. Pero habían unos reinos que se negaban por completo. Reinos que les decían, si tú vienes aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar nuestro ejército y te vamos a matar con espada. Y lo que sucedía es que Dios ya había establecido un pacto con los israelitas, que prácticamente les había dicho cualquiera que les negara el paso y cualquiera que los amenazara, de cierto, ustedes lo conquistarán. ¿Mm? Y de hecho, ¿verdad? De eso deriva otra ley más, o bueno, no una ley más, sino más bien una especie de acuerdo, ¿sí? Una especie de acuerdo en el cual se hace la repartición del botín de guerra entre las tribus. No se hacía conforme a lo que se decidiera o lo que se tomara en el campo de batalla cada quien, sino que se hacía conforme a, si mal no recuerdo, se hacía con respecto al sorteo, ¿sí? Al más fuerte se le daba más, ¿sí? A los más fuertes se le daba más, a los que tenían más niños se les daba más, a los que tenían más guerreros se les daba más. De esa manera se distribuía de forma más equitativa, ¿verdad? Y de forma más justa los bienes para poder mantener el ejército. Entonces, cuando Balac se da cuenta que este pueblo nómada que salió de Egipto, que viene con un Dios todopoderoso, que ha hecho caer todos los reinos con los que ellos se han cruzado, este pueblo se acerca a su reino y él no quiere darles pasada, quiere negarles la pasada. Entonces manda a llamar a Balaam, pero se encuentra con el problema de que Balaam al final lo que termina haciendo es bendiciendo al pueblo que para él es enemigo. Entonces de eso trata la historia, ¿verdad? De Balaam y Balac. Y de hecho Balaam tiene su propia historia en el camino de ida al reino de Balac, por supuesto, en el que, bueno, de hecho creo que tal vez más de alguno ha de acordarse cuando el pastor o los pastores, ¿verdad? En múltiples ocasiones hablaron en la iglesia sobre la historia de la mula, ¿verdad? Que terminó hablando porque vio que el ángel del Señor estaba enfrente con una espada llameante, ¿verdad? Pero Balaam no lo veía. Y no fue sino hasta que los ojos de Balaam se abrieron, ¿verdad? Que se dio cuenta de por qué la mula no quería avanzar por el camino que él había decidido, ¿sí? Porque el ángel lo estaba esperando ahí para acabar con su vida. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. No sé si alguien tiene comentarios, por supuesto, pueden decirlos, no hay problema. Recuerden que todos podemos participar. Ya están secos. Amén. ¿No? Bueno. Muy bien, hermanos. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Hoy terminamos con la clase de números. Y, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Antes de dar las últimas palabras, ¿verdad? Quiero saber qué fue lo que aprendieron ustedes en esta clase. Quiero que me den un breve resumen, ¿verdad? De cosas que ustedes aprendieron nuevas en esta clase, que no sabían del libro de números, que no entendían algunas cosas que se les perdieron, o si tienen también algunas preguntas de las cosas que vimos en la clase, no hay ningún problema.
Dicho sea de paso, me alegra mucho de que hayan 41 participantes el día de hoy. Hermano, bendiciones, ¿Sí, hermano? Dios le bendiga. Amén. Pues fíjese que yo en el libro de números, muy interesante lo que usted explicó, ahora yo no estuve en la clase anterior, ¿verdad? De que, ¿verdad? Todos los hermanos, todos los de las tribus que habían sacado, o sea, yo en el primero sí estuve sacando todo lo que, cuántas tribus, cuántos habían mayores de 20 años, ¿verdad? Sé que la mayor fueron de 186,000, que fue la más grande que tenía, y agarraron el lado, creo que fue la primera que iba al frente de, ¿verdad? De lo que es el, ¿cómo se llama? Los que custodiaban donde estaba el arca, el arpa de la alianza. Es correcto, sí, la tribu de Amén. Leví es de la que está hablando, ¿verdad? Ajá, fueron los que sacaron la más grande, ¿verdad? De todos los mayores de 20 años. Yo estuve sacando todo eso, muy interesante, pero la clase pasada no estuve. Pero lo que usted dijo, ¿verdad? Que eran porque sí, sacaban los mayores de 20 años para que fueran a la guerra. Lo que no entendía yo era que iban también, por decirlo así, como ovejas al matadero, ¿verdad? Porque el Señor estaba enojado, que es lo que usted explicó ahorita al inicio. Entonces eso me impactó bastante, ¿verdad? Porque según yo era porque ya eran mayores de edad y que iban a la batalla, así como acá cuando reclutaban, algo así. Que más bien, según para mí, ellos tenían iban a tener el mando, por decirlo así, pero no había, pues, era como no tuve yo el poder estar en la clase pasada, y eso que usted dijo hoy me impactó bastante, ¿verdad? Porque según yo era, que porque eran mayores de edad, que podían ir a luchar, a defender lo que es el arpa de la alianza, el arco de la alianza, perdón, y todo eso. Entonces, fíjese que todas las tribus, la de Simeón, la de Gad, la de Judá, la de Isaac, la de Zabulón, la de José, la de Efraín, pero sí me impactó bastante eso, fíjese, realmente yo pensé que era porque eran mayores de edad y podían ir a la guerra. Ok, muy bien. Le doy un poquito de contexto entonces. Mire, al principio se hizo el censo, ¿verdad? De 20 para arriba. Sí. Eso No, sí, todo eso ok, entonces sí entendió que esos sí podían ir, ¿verdad? A la guerra, sí. A la guerra, pero como correcto. le digo, Ahora, la parte que no entiende, ¿verdad? Es por qué después Dios dice que va a eliminar una generación de todos los que son de 20 años para arriba, a excepción de Josué y Caleb, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, ok, entonces le explico, ¿verdad? Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Prácticamente toda la explicación está ahí, se la voy a resumir ahorita, ¿sí? Okay. Prácticamente lo que sucede, ¿verdad? Desde el libro de Éxodo, ¿sí? Desde el libro de Éxodo, es que Israel viene haciendo enojar a Dios, viene provocando a Dios, ¿sí? De hecho, la clase pasada, les hice un caso, ¿verdad? Subjetivo a todos los hermanos, ¿verdad? Y que se imaginaran, ¿verdad? Justo en el momento, ¿verdad? Nada más imaginarse, porque no estoy diciendo que es así. Yo no estuve ahí, no puedo decir que fue así, ¿sí? No es correcto. No es correcto. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso le digo nada más, imagíneselo, ¿verdad? Imagíneselo. Imagínese, ¿verdad? Que usted puede ver cómo Dios está escribiendo justo en un momento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Imagínese que Dios le está escribiendo eso. En el monte, mientras Moisés lo está viendo, mientras se están escribiendo, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y Dios voltea y lo primero que mira es al pueblo de Israel adorando un becerro de oro. ¿Sí? Sí, correcto. Sí. Entiende, ¿verdad? Entonces, sí. Dios está haciendo leyes que van a guiar a Israel a la grandeza. Él quiere llevar a Israel a la grandeza. Mandó a sacar a Israel de Egipto, ¿sí? Para darles a ellos su propio reino. Correcto. ¿Sí? Los dejó a ellos solos un momento, después de que les dio de comer, después de que los sacó de Egipto, después de haber mandado 10 plagas.
¿verdad? Después de haber dejado prácticamente el ego de un superhombre como lo era el faraón, ¿verdad? El que le decían que prácticamente era el Horus vivo, ¿verdad? Un dios en la tierra, ¿verdad? Encarnado en la tierra. ¿Sí? Después de haberle hecho Sí. el ego anicos a ese hombre, ¿sí? Después de haberlos liberado, ¿verdad? Él viene y los deja solos un momento y el pueblo de Israel se olvida de Dios y empieza a orar a un becerro de oro. ¿Mm? Correcto. Correcto, ¿sí? Ahora, Sí. más adelante, ¿verdad? Capítulo 11, las codornices. El pueblo empieza a quejarse porque solo tiene maná. O sea, la mitad del desierto, aunque Dios les está dando de comer, ellos se quejan. Y Él les envía codornices para que coman. Y aparte de que les envía codornices para que coman, ellos vienen, se arremolinan, se aborazan, ¿verdad? Ni siquiera terminan de comerse la primera codorniz que ya tienen en la boca cuando ya están recogiendo otra para comérsela también. ¿Sí? Y eso a Dios le molestó. Correcto. ¿Sí? De hecho, ¿verdad? En la Biblia, más adelante, Sí. lo que sucede, ¿verdad? Lo que sucede más adelante es que todos, ¿verdad? Todos los israelitas empiezan a quejarse de manera tal que literalmente le dicen a Dios, por favor, déjanos morir en este desierto. Desearíamos volver a Egipto. O sea, a eso me refería yo, ¿verdad? Más temprano en la clase cuando hablaba de mentalidad de esclavo. ¿Sí? Mentalidad de esclavo. Estaban acostumbrados al yugo de los egipcios, ¿verdad? Para que los egipcios les daban todo, ¿verdad? Ellos se quejaban en sus casas y los egipcios no los escuchaban. Pero la cosa es que estaban tan acostumbrados a quejarse, ¿verdad? A quejarse y a que les dieran todo, ¿sí? A que le dieran todo a cambio de un trabajo forzado, que después, cuando estaban en el desierto y se les daba todo, creían que podían quejarse. Pero el problema es que Dios sí los escuchaba. ¿Sí? Sí, correcto. Dios sí los escuchaba. Y el pueblo mismo de Israel viene y pide la muerte. Dios no los mata porque los quiere matar. ¿Sí? Dios no los mata porque los quiere matar. El pueblo de Israel pide la muerte. El pueblo de Israel pide la muerte. Después de todo lo que Dios hizo, después de todo lo que Dios invirtió en ellos vienen y piden la muerte. ¿Sí? En ese momento Moisés viene e intenta interceder por el pueblo ante Dios. ¿Sí? Pero el mismo Dios viene y dice, este pueblo me ha tentado a mí más de 10 veces. Más de 10 veces. ¿Sí? Más de 10 veces. Y por esto mismo estarán 40 años en el desierto. ¿Sí? 40 años, ¿por qué? Uno por cada día en el que se tardaron a hacer los 12 espías. No sé si se acuerda usted de la historia de los 12 espías en los que estaban incluidos Josué y Caleb, ¿sí? Ajá. Que 10 de los espías hablaron mal de la tierra prometida, le metieron miedo a la gente, ¿sí? Y toda esa gente empezó a quejarse. Esa fue, de hecho, la raíz del problema, la raíz que ocasionó Y de los gigantes y todo eso que había. Es correcto, ellos decían que habían gigantes, que habían problemas, y toda esta generación, ¿verdad? Que se murió en esos 40 años fue por culpa de eso, de estas personas que fueron a contaminar prácticamente, a terminar de matar a la gente, ¿sí? Los únicos que no murieron de la generación de 20 años para arriba fueron Josué y Caleb precisamente por eso, porque fueron los únicos que vieron el bien en la tierra prometida, ¿sí? Amén. Sí. Y de hecho, ellos fueron los que tomaron el mando de Israel, de la nueva generación, de la generación que quedó de los 20 años para abajo, que creció después de los 40 años, ¿sí? Durante los 40 años en el desierto, ¿sí? Así es. La generación de los 20 años para arriba, ¿sí? De 40 años para arriba, los 40 años fueron por los 40 días que estuvieron haciendo reconocimiento en la tierra prometida los 12 espías, ¿sí? Dios los castigó un año por cada día que estuvieron haciendo reconocimiento ahí, ¿sí? Ok, sí, sí. Yo creo que ahí ya se termina de entender un poquito más, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. desde el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 son, ¿verdad? Lecturas recomendadas, ¿verdad? Recomendadas para que vean qué es lo que hace el pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta el capítulo número 20, inclusive, que el capítulo número 20 es cuando ya el mismo Moisés también cae por culpa del pueblo de Israel, de esta generación, ¿verdad? De los mayores de 20 Cuando ya años. lo que los tigan tanto y toca, sí. Y Cuando le lo pega a tocan la dos roca veces, en vez de a la tocarla roca y dos por culpa, veces. y correcto, y por la culpa
de la murmuración de esta gente, de las quejas de esta gente, ¿verdad? Que estaba demasiado acostumbrada a quejarse, ¿sí, verdad? Por culpa de ellos es que él comete esta barbaridad y ya no puede entrar entonces él, ¿verdad? A la tierra prometida. Y por No eso sé. no entra a la tierra prometida y le da el mando a Aarón, ¿verdad? No, de hecho, no, se lo da a Josué. De hecho, Josué, Aarón, perdón, sí, a Josué. Sí, Aarón muere mucho antes, ¿verdad? Y de hecho, Aarón le da su manto a su hijo Eleazar, ¿sí? Le da su manto a su hijo Eleazar. Moisés ve cómo muere su hermano, de hecho. Inclusive Dios le dice, dile a tu hermano que vaya a la cima de aquel monte y que le dé sus vestiduras a su hijo Eleazar, porque él tomará su puesto. Y Aarón ha de morir en la cima de aquel monte. Y así fue como sucedió, ¿sí? Amén, sí. Amén. Muchas Entonces, gracias por todo este reconocimiento. Sí, muy bien. Espero que le haya servido a usted y a cualquier otra persona. Bastante. Sí, aquí ¿verdad? ya tengo anotado todas las citas bíblicas para estudiarlas en mayor profundidad. Bueno, eso, espero que le haya servido a usted y a cualquier otro hermano que se haya quedado con la duda, ¿verdad? Ahí por sí, porque no era con Sí, ninguna intención. muy No era excelente. de que, Dios solo llevó al desierto porque los quería matar, ¿no? No era la intención. De hecho, ¿verdad? No. Excelente, me despejó bastantes dudas. Sí, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Aprovechando la pregunta, esto lo podemos ver casi como una prueba, ¿sí? Como una prueba. El viaje estaba destinado a durar solo 6 meses, ¿sí? Digamos que podría haber sido una prueba, ¿verdad? No lo aseguro porque yo no sé cómo piensa el Señor, los pensamientos del Señor son más altos que los míos, ¿sí? Pero la prueba pudo haber estado destinada a durar solo 6 meses, pero por culpa de la gente que se quejó, por culpa de la gente que no tuvo fe, ¿sí? Por culpa de la gente que negó a Dios, que no quiso ver a Dios, por culpa de esa gente es que se alargó a 40 años, un viaje que está destinado para ser solo de 6, ¿verdad? Que de hecho, ¿verdad? Si nos vamos hasta la última parte, a eso es uno de los puntos que tenemos aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si una generación falla, Dios levantará a otra. Amén. Sí, amén. Muy bien. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Gracias. Excelente. De nada, hermano. Que Dios le bendiga. Tenemos una Mucho gusto. Wendy Cuellar, la hermana Wendy Cuellar pregunta, ¿podría explicar qué son las ofrendas mesidas? Híjole, no escuché bien, hermano, pero me imagino que debe estar en el chat la pregunta. Voy a ver el chat, es que no estoy viendo. Sí, ahí está. ¿Qué son las ofrendas? Exacto. Ok, las ofrendas mesidas. Me imagino que tal vez se refiere en la parte donde estaba, en la parte de cuando están con la... Sí, creo que era la primera ley, de hecho. Sí. Yo creo que a lo que se refiere es que lo que hace el sacerdote es mecer, ¿verdad? Es mecer la ofrenda. Para que se acomode y quepa más. Es correcto, para que se pueda acomodar y quepa más, ¿verdad? La ofrenda. Eso es lo que sucede. O sea, la ofrenda como tal no es que es una ofrenda mecida, no es que tenga que ser mecida, sino que simplemente se mece para que pueda caber un poquito más. No sé si se entiende esa parte. Voy a ver, perdón, es que tengo el chat enfrente de la pantalla. Creo que es, sí, ¿verdad? La ley en la parte de la ley de los celos, me imagino, ¿verdad? Esa ofrenda se refiere, ¿verdad, hermana Wendy? Si me lo contesta por el chat, para que no abra el micrófono, o si quiere abrir el micrófono, no tengo ningún problema. Sí, hermana, está escuchando. No sé si alguien más tiene una pregunta. Ok, pero sí, a eso justamente se refiere. Bueno, ahorita tengo abierto el chat, ¿verdad? De aquí del Zoom, por si ustedes quieren hacerme las preguntas por aquí del chat y no quieren abrir el micrófono, no hay ningún problema, yo comprendo. Ahorita hasta ahora, ¿verdad? Es más, no los recrimino, no los señalo, simplemente les digo, buen provecho. Yo la verdad sí quisiera estar comiendo ahorita, ¿verdad? Si quisiera poder estar cenando ahorita, les deseo un muy buen provecho y buena comida. No sé si tienen más preguntas.
preguntar. Hola, hermano. Dígame. Fíjate que lo que le consultaban era justo en el capítulo 6, en el versículo 20, ahí decía, el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Es correcto, Entonces, sí. por eso No, pero me quedaba con la duda de lo del pecho mecido. No, es que es correcto, sí. De hecho, justamente a eso se refiere. De hecho, no le voy a mentir, o sea, yo no estaba al tanto de eso, pero sí me lo acabaron de explicar, escucharon su pregunta y me lo acaban de explicar justamente por acá, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que es el techo mecido, sí se lo quedaría de ver, pero sí se lo voy a buscar para darse la próxima semana. Recuerden que tenemos la clase de Deuteronomios el próximo lunes, ¿verdad? Así que le voy a traer eso, ¿verdad? Como parte de las preguntas, ¿sí? Las preguntas de la Gracias, clase. hermano. Sí, claro que sí, no hay problema. No sé si hay más preguntas. Hermano Bien, Caleb, pues. Sí, hermana. perdón, papi, ahí a donde nos explicabas acerca de Balaán y Balac, ahí nos muestra claramente cómo en el Antiguo Testamento, como no había el Espíritu Santo no estaba en las personas, era que venían en ese momento y cumplía la misión. Es el profeta Balaam cumplía la misión que Dios le daba, ¿verdad? Pero cuando ya ellos hablaban, el Espíritu Santo se iba. Y por eso es que el Espíritu Santo no permitía que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Porque ahí a donde el rey le decía, ¿verdad? Que maldijera al pueblo de Israel. Y él decía, Balaam, hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Y lo que pasaba con el profeta Balaam era que él prácticamente, bueno, lo que uno puede entender, como estás diciendo, que no es, a veces no son las cosas así, ¿verdad? Pero lo que uno interpreta es que el Espíritu Santo no dejaba maldecir al pueblo de Dios. Y lo que decía Balaam era, hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca, ¿verdad? Y entonces él empezaba a bendecir al pueblo de Dios. Y así como nosotros como pueblo de Dios, muchas veces la gente podrá decir palabras negativas acerca de nosotros, pero esas maldiciones no nos van a llegar, ¿verdad? Porque esas palabras no salen de la boca de Dios. Y entonces eso nos da la verdad que él como profeta de Dios, podía estar él como profeta con los ojos abiertos, pero al momento de decir la palabra contra el pueblo de Dios, Dios no lo permite. Y nosotros nos podemos aferrar de esas promesas, ¿verdad? Y por eso la palabra nos dice que nosotros vamos a bendecir y no maldecir. Eso nos enseña la palabra de Dios también, que de nuestra boca deben salir bendiciones, no maldiciones. Máxime cuando es con un hijo de Dios, ¿verdad? Bendiciones, papá. Bueno, excelente aportación. Y creo que ahora sí ya vamos con pues las palabras finales. Hermanos, ha sido un gusto darles la clase, ¿verdad? De números, ¿sí? Espero que les haya gustado, que haya sido útil para ustedes. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? No duden en hacerla, ¿verdad? Ya sea de forma presencial o también por aquí, ¿verdad? En los chats, ¿verdad? Los maestros, nosotros estamos aquí para servirles a ustedes, estamos para responderles a ustedes, para escucharles, ¿verdad? Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la clase y con respecto al tema que se esté tratando, inclusive dentro de la clase, y también para escuchar aportaciones que tengan que ver con todo lo que está dentro de los lineamientos del libro que se esté tratando en la clase, ¿verdad? Por todo lo demás, les agradezco mucho por haber escuchado, les agradezco mucho por haber participado, les agradezco mucho por haber atendido cada vez que les pedí participación también, ¿verdad? Y que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Nos vemos el próximo lunes con la clase de Deuteronomio. Amén. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches familia, Dios les bendiga. Solamente tomo unos minutos para recordarles que estas clases se están grabando y se están subiendo a una página de YouTube. El link se está mandando al grupo, ¿verdad? De la síntesis bíblica, por si alguno de ustedes quiere pues hacer un repaso, o también, así como los hermanos que
no pudieron estar la clase anterior, ¿verdad? Que se la perdieron. Ahí pueden encontrar la síntesis bíblica en el grupo de síntesis bíblica de WhatsApp para que puedan ver la clase pues que perdieron, ¿verdad? Que por alguna razón no pudieron estar. Así que ánimo, seguimos adelante, seguimos aprendiendo, Dios está con nosotros. Recuerden, son los últimos tiempos. Esto ya se está cumpliendo, hermanos. Esto ya está llegando a su final y nosotros tenemos que estar listos. Y para estar listos, tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice. Así que familia, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y nos conectamos de nuevo el próximo lunes. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, a todos. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones.